Muy buenas noches, estimado profesor, compañeros. Somos el grupo número 2, el cual está integrado por las compañeras Kelly Agreda, María Andy, Yomira Cusme, Yomara Maldonado y el quien les habla, Gabriel Pereira. Bueno, todos han participado en la elaboración de este trabajo, sin embargo, pues he sido delegado para poder hacer la exposición y el trabajo de la estrategia didáctica integradora. Bueno, vamos a ver sobre el caso de la Emancipada, que fue la primera novela ecuatoriana escrita por Miguel Rofrío Lojano. Entonces, en este caso, pues vamos a establecer, a partir del análisis de la novela La Emancipada, un enfoque metodológico que desarrolle las macrohabilidades de la lengua, escucha, habla, lectura y escritura, y los componentes lingüísticos mediante la aplicación de etapas de la lectura y la producción textual. En este caso, pues, La Emancipada es una novela romántica y costumbrista del Ecuador. El contexto histórico es del romanticismo, el costumbrismo, la figura de Rufino como liberal y precursor de de la novelística ecuatoriana. Componentes el de la lengua, pues tenemos la ortografía, gramática, vocabulario, léxico de la época y de la región. Las macro habilidades, lectura comprensiva por etapas, análisis crítico, producción de textos argumentativos y creativos y expresión oral y debate. En este caso, el enfoque metodológico, socioconstructivista integrador, tenemos que este enfoque se centra en el estudiante como un constructor de su conocimiento. Aborda la literatura no solo como un objeto estético, sino como un acto revolucionario y de crítica social. Las actividades integrarán las cuatro macro habilidades en cada fase, utilizando el texto como pretexto para la reflexión y el debate y la producción artística. En este caso, pues la primera etapa tiene que ver con la prelectura. Eh, ¿Qué es lo que se pretende aquí? Activar los conocimientos previos y contextualización. ¿Y cuáles son las habilidades? El escucha, el habla y la investigación. En este caso, pues la investigación y una exposición oral respecto a Miguel Refrío, su biografía, su filiación política liberal, destierro, es decir, el contexto social y político del Ecuador en el año de 1841, que es la fecha en la cual se relatan los hechos de la emancipada. Y asimismo, analizar el léxico de la época, vocabulario y predicción. Esto es identificar palabras claves en el prólogo, por ejemplo, emancipada, aristocracia militar, tiranía, y discutir su significado actual y de la época, si estos términos se los utiliza ahora, ¿verdad? Y predecir el conflicto central de la novela basándose solo en el título, La emancipada, una rebelde con causa. De ahí viene la segunda etapa, que es la etapa de análisis textual, es decir, lectura y textualización de la obra, del texto. Entonces, como foco tenemos la comprensión profunda, análisis crítico literario y la estación de ideas, así como en las habilidades a activar en esta segunda fase, tenemos la lectura, analítica, escritura, notas, resumen y argumentación. Así vamos a hacer una bitácora de lectura, es decir, una lectura individual y reflexiva de la novela, dividida por capítulos. En cada capítulo se registrará los principales conflictos y las características de cada personaje que apareciera en estos capítulos, como la protagonista que es Rosaura, Eduardo, Don Pedro, el cura. Luego, pues, haremos un debate sobre la emancipación, análisis y expresión oral y escrita. Analizar la frase de Rosaura, que es muy importante. Me casé, quedé emancipada, soy una mujer libre. Asimismo, un debate grupal sobre los valores sociales de la época. En ese entonces, pues la obediencia ciega, el sometimiento a la mujer versus el concepto de libertad defendido por Rosaura, muy adelantados para el tiempo donde se desarrolló esta historia. Y asimismo, escribir una pequeña reflexión, máximo 100 palabras, sobre la emancipación como concepto social y legal. ¿Qué significa para el estudiante la emancipación, más allá del término legal que reviste esta palabra? La tercera etapa, que es la poslectura y revisión, como foco tenemos la producción final de un texto argumentativo, creativo y una mejora continua, y las habilidades en la escritura, argumentativa creativa, la revisión y el habla, es decir, la presentación. Entonces tenemos como una producción textual, escribir un ensayo argumentativo con el tema La emancipada de Rofrío. ¿Es la novela un acto revolucionario contra la sociedad y el medio?
En este ensayo, pues se debe de utilizar citas textuales de la novela para sustentar la tesis y como una opción creativa, pues se podría reescribir el final del capítulo séptimo, la muerte de Rosaura, dándole un matiz distinto acorde a un destino menos trágico que el que nos da la novela. Asimismo, tenemos el círculo de autoevaluación, revisión y mejora, que es el intercambio de ensayos, aplicación de una lista de cotejos para la revisión, cohesión, coherencia, gramática, ortografía y uso de vocabulario de la época, así como una reducción y reestructura del borrador final para su entrega. En este caso, pues, los componentes de la didáctica tenemos como métodos y técnicas de enseñanza el método crítico reflexivo, el inductivo, que es el detalle textual al concepto general, la socialización, intercambio y debate. Asimismo, técnicas, tenemos los debates guiados, el role playing, es decir, intercambio de roles, ¿verdad? Representar el diálogo entre Rosaura y su padre, que consta en el capítulo 2 de la obra, la redacción de textos argumentativos, la lluvia de ideas, recursos o medios, el texto de la novela, que pues se lo puede obtener de manera digital o impreso, un pizarro o proyectado o proyector para contextualizar la historia, es decir, crear una línea de tiempo, del tiempo que fue escrita la novela hasta que fue publicada, materiales para la bitácora de lectura, cuadernos o software de notas, artículos complementarios sobre el romanticismo social y la figura de Miguel Rofrío, organización de la enseñanza. De manera individual, pues la lectura de la novela, tome nota y producción del ensayo, también puede ser dúos o grupos, investigaciones, debates, ejercicios de vocabulario, revisión de pares, colaboración. Y grupal, que sería ya la clase en tal, que es las plenarias, presentación de resultados de investigación, debates y socialización del ensayo. Y tenemos la bibliografía que ha sido utilizada en este trabajo y esperemos que haya sido de su agrado esta presentación y nos veremos en una próxima ocasión. Bye y gracias.